Hola, sed muy bienvenidos a Érase un misterio. Antes de nada me gustaría daros las gracias por la tremenda acogida que ha tenido el primer vídeo, por todos los comentarios que me habéis dejado en YouTube, en redes sociales, también que me habéis hecho llegar por vía privada y que me han dado muchos ánimos para seguir adelante un poco con esta aventura de comunicar a través de YouTube, pero sobre todo yo creo que lo que más ilusión me ha hecho ha sido como también, gracias a vuestras opiniones, habéis enriquecido mucho los contenidos de ese vídeo. Habéis ampliado mucha información que ahí aparecía e incluso se han ido creando algunos pequeños debates en las redes sociales, en los propios comentarios de YouTube, que nos han permitido intercambiar ideas. Creo que al fin y al cabo es un poco eso lo que se pretendía, el que podamos generar un pequeño punto de encuentro donde podamos compartir curiosidad por todos estos misterios que a mí desde luego no me parecen ningún cuento y que, bueno, pues hemos empezado yo creo que con muy buen pie. Hemos creado esta pequeña comunidad de personas que simpatizamos por este tipo de contenidos y que, bueno, espero que de ahora en adelante podamos seguir de esta manera tan fructífera, colaborando entre todos y, bueno, acompañándonos y, como digo, enriqueciéndonos mutuamente a partir de comentarios, de ideas, de sugerencias, de enlaces a nuevos materiales, en fin, como digo, vamos a hacer que esto de Internet funcione como una inteligencia colectiva, que tiene mucho y bueno también las redes sociales en ese sentido. Y en segundo lugar, me gustaría disculparme, porque el misterio del que voy a hablar hoy no es el que tenía inicialmente previsto, el que anuncié al final del vídeo. Y la razón es que mientras estaba navegando por Internet me encontré con una información que me llamó mucho la atención y que de hecho me la desvió de mi objetivo principal. Hoy quiero hablaros de la menorá. Yo creo que la mayoría de vosotros sabéis de qué es la menorá. Estoy hablando de ese candelabro de 7 brazos que, bueno, se ha convertido en uno de los símbolos de identidad más característicos del judaísmo. La primera noticia que tenemos de la menorá aparece en la Biblia. Ahí es donde se describe como uno de los grandes objetos sagrados de la tradición judaica, hasta el punto de que está considerado como el segundo objeto más importante dentro de esa religión. El primero serían las tablas de la ley, incluidas dentro del Arca de la Alianza, que es quizás el Arca del Pacto, el objeto también que más nos llama la atención por todas las repercusiones que ha tenido y toda la divulgación que se le ha dado a través, por ejemplo, pues de las películas, ¿no? Como la de Indiana Jones. Pero el segundo objeto sagrado, el segundo objeto relevante para los judíos, sería precisamente la menorá. Sería este candelabro de 7 brazos, cuya primera noticia, como os decía, aparece en el Éxodo y que comparte en gran medida una especie de destino paralelo, de vida paralela al Arca de la Alianza, porque ambos objetos fueron creados a partir de una orden expresa de Yahvé. Fue la divinidad la que se puso en contacto con Moisés y la que le dio una serie de instrucciones muy concretas para decirle cómo tenían que ser fabricados tanto el Arca del Pacto como la menorá. En el caso de la menorá, las instrucciones son muy claras y se dice expresamente que se tiene que hacer un candelabro de 7 brazos con oro macizo, oro absolutamente puro, hasta el punto de que ciertas estimaciones calculan que el candelabro puede rondar un peso, ese candelabro original que aparecía en la Biblia, podría rondar en torno a los 50 kilos de oro macizo. A partir de ahí, el candelabro se convierte en una pieza sagrada que, como digo, va siempre a ir acompañando al Arca de la Alianza. Cuando se está produciendo el paso de los judíos por el desierto en busca de la tierra prometida, en ese proceso el santuario que utilizaba Moisés y todo el resto del pueblo israelí lo que hacían era utilizaban un santuario portátil, que es lo que se llamaba el tabernáculo. Bueno, pues en el interior de ese tabernáculo estaban, por supuesto, el Arca de la Alianza y también estaba el candelabro de 7 brazos. Una vez que ya Moisés con el resto de los israelíes llegan precisamente a Israel, llegan a la tierra prometida, es en ese momento cuando se va a construir el templo. Y en el interior del templo,
cuando Salomón va a hacer ese templo, según la tradición bíblica, en la parte más sagrada del interior del templo, en el Sancta Sanctorum, también va a estar alojado el Arca de la Alianza y el candelabro de 7 brazos. Este candelabro, la menorá, va a ser única y exclusivamente encendido a través del sumo sacerdote. Es la única persona que tiene autoridad suficiente para poderlo manipular. Y además bajo unas condiciones o bajo un ritual también muy específico. Se dice también en la Biblia que debía ser encendido este candelabro de 7 brazos con aceite de oliva puro para garantizarse así que todos los días iba a alumbrar, iba a generar una luz lo más clara posible. Este candelabro se encendía en principio, aunque hay también diferentes ritos, pero parece que debía estar encendido siempre día y noche, y aunque podía estar en algunos casos solamente algunos de sus brazos encendidos y no la totalidad. Pero expresamente en algunas partes de la Biblia se dice que tiene que estar encendido desde la tarde hasta la noche. Sería un poco así para compensar la oscuridad. Es como para llevar la luz allí donde hay solamente sombras. Bueno, pues además de esta funcionalidad, de estas prestaciones evidentes del candelabro, de la menorá, que como digo está pensada para residir en ese espacio más íntimo y más santo del templo de Salomón, además de esta funcionalidad, luego lo que tenemos son las derivaciones simbólicas, los significados añadidos que se le ha dado a la menorá. Y en este sentido nos encontramos prácticamente con que este candelabro aglutina una cantidad de mensajes que podríamos decir que es prácticamente una especie de libro no escrito. Por ejemplo, se dice que este candelabro simbolizaría el Espíritu Divino. Es la luz de Yahvé la que está iluminando a través de sus brazos, a través de sus lámparas. Y sería también una especie de metáfora de la zarza ardiente que se encontró Moisés cuando subió al monte de Sinaí, y allí se encontró precisamente esa manifestación de Yahvé en forma de una especie como de árbol o de arbusto que estaba incandescente. Bueno, pues en este caso la menorá vendría a representar también el recuerdo o a conmemorar esa manifestación de la divinidad en ese monte de Sinaí. Pero al mismo tiempo, además de este símbolo divino, también la menorá ha sido interpretado como el espíritu del mundo, la luz del mundo. Y esto tiene una consecuencia francamente interesante, porque justamente así también, como luz del mundo, es como se califica al pueblo judío, que es el pueblo elegido. Por lo tanto, la menorá sería también una encarnación, una materialización del pueblo de Israel, de los judíos, a lo largo de su historia. Y cómo también ellos están predestinados a iluminar al resto de los pueblos. Bueno, pues además de estos dos significados simbólicos genéricos en lo que respecta a la menorá, nos encontramos también con que si nos detenemos a analizar el hecho, por ejemplo, de que tenga 7 brazos, aquí ya todo lo que serían sus derivaciones y sus resonancias simbólicas se multiplican. Porque, por ejemplo, hay quien ha interpretado también esos 7 brazos como los 7 días de la semana, pero justamente esos primeros 7 días que están en el Génesis y que sirvieron para que se produjera la creación del mundo. El ástil, la parte central de esta menorá, sería justamente el Sabbat, sería el día en el que Yahvé descansó después de hacer toda esa gran obra. Otras connotaciones que puede tener y que también han sido expresadas por diferentes estudiosos de la Biblia es que esos 7 brazos también representarían a los 7 planetas, por lo tanto, los 7 planetas que se conocían en la antigüedad. Por lo tanto, tendríamos una materialización del cosmos tal y como era conocido o como se creía conocer en el mundo antiguo. Por supuesto, también ya el propio hecho de que sean 7 nos estaría resultando de lo más evocador, porque 7 es un número que, bueno, como sabéis, tiene innumerables connotaciones mágicas, religiosas, cabalísticas, metafísicas, y todo esto ha dado un juego que con el paso del tiempo los diferentes exégetas de la Biblia han vertido 1000 significados y han multiplicado todo lo que serían los mensajes que pueden estar encerrados
en este objeto, en este candelabro. Por lo tanto, no hay un significado único, sino que lo que tenemos es una pluralidad de significados que, como os decía antes, es prácticamente ponerse a leer una especie de libro no escrito en el cual podemos encontrar prácticamente alusiones a todo, ¿no? Y conexiones con todo, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Claro, un objeto que tiene este poder, ¿no? Que tiene esta capacidad de significados, que tiene este simbolismo en su interior, poco a poco empezó a ser utilizado como elemento para identificar tanto al judaísmo como al pueblo judío. Y va a hacer que desde hace prácticamente 2000 años o algo más veamos la representación de la menorá en muchísimos contextos. Nos encontremos a la menorá, este candelabro, luciendo en sepulcros, por ejemplo. Nos lo vamos a encontrar también en libros, nos lo encontramos en artefactos arqueológicos, grabado en las paredes, a veces de forma muy burda, pero a veces de forma muy elaborada. Y bueno, toda esta presencia prácticamente, digamos, infinita, como digo, ha ido acompañando también la historia del pueblo judío y del judaísmo a lo largo de todos estos siglos. Es más, si nos vamos a los tiempos más recientes, cuando ya se ha fundado el Estado de Israel, sabemos que el emblema de su bandera no es la menorá. El emblema de su bandera lo que luce es la estrella de David. Pero si nos vamos al escudo del país y también el escudo que luego va a aparecer en los pasaportes de los israelitas, ahí sí que nos encontramos a la menorá. Fue una decisión, además de las autoridades estatales de Israel, se creó una comisión para elaborar precisamente el símbolo que tenía que ponerse un poco como su escudo de armas, podríamos decir, ¿no? En la heráldica del Estado. Y se decidió precisamente que ese símbolo oficial fuera el candelabro, fuera la menorá de 7 brazos. Cuando uno además va a Tel Aviv y sale del aeropuerto, lo primero que se encuentra también es justamente una menorá. Es un candelabro de 7 brazos, pero en esta ocasión está hecho nada más y nada menos que por Salvador Dalí. O sea que, como vemos, tiene una presencia religiosa, tiene una presencia también, digamos, civil, una, hasta cierto punto podríamos decir, omnipresencia, pero es que se ha incorporado también a determinados aspectos más populares. Tenemos, por ejemplo, un superhéroe judío que luce en el pecho, dentro de su traje especial, luce justamente en su pecho una menorá. Y el nombre de este superhéroe judío o israelí no es ni más ni menos que Menorá Man. Tiene una serie de superpoderes e incluso ha ido generando cierto merchandising para niños, puesto que su traje, el traje que lo caracteriza, el traje de superhéroe, también está comercializado para que los niños se lo puedan poner y se puedan disfrazar como este Menorá Man. Como vemos, la difusión de la menorá está muy extendida en prácticamente todos los ámbitos, tanto en el religioso como en el político, como en la cultura popular. Pero lo que nos estamos encontrando realmente son representaciones de la menorá. ¿Dónde está o qué pasó con esa menorá original que apareció citada en los textos bíblicos en diferentes ocasiones? Sabemos que estuvo por lo menos en un templo, en el templo de Salomón. Allí, además, las fuentes bíblicas dicen que no solamente había una menorá, sino que seguramente había varias menorás, porque si en algún momento dado la menorá caía en un acto de impureza, tenía que ser purificada, y en sustitución de esa menorá principal, en el templo de Salomón, en algunas de sus dependencias, había otros candelabros de 7 brazos de reemplazo para que fueran a iluminar ese Sancta Sanctorum que había en el templo. Bueno, ¿qué pasó con todos estos candelabros de 7 brazos? ¿Cuál fue su paradero? Bueno, lo cierto es que en principio, una de los candelabros de 7 brazos que tenemos registrados históricamente, el último de ellos en principio, estuvo en el templo, en el segundo templo levantado en Jerusalén en tiempos de los romanos.
Y allí estuvo hasta que finalmente hubo una revuelta, hacia el año 70, ya de nuestra era, en el siglo I, una revuelta judía que fue sofocada por los romanos. En ese acto de tratar de dominar, ¿no?, y eliminar todo lo que había sido esa sublevación, fue cuando se produjo el expolio de los tesoros del templo de Jerusalén y, sabemos que en principio se extrajo la menorá. Esta es la última pista que tenemos del paradero de este objeto sagrado. A partir de aquí ya es más nebuloso saber dónde está y bueno, es un poco la pista que vamos a tratar de seguir a continuación en este vídeo. Porque hay una información, la que os comentaba al principio, hay una información con la que me he encontrado estos días y que son las declaraciones de un importante rabino israelí que ha dicho lo siguiente en la prensa del país y luego ha sido traducido a diferentes diarios digitales también judíos de otros países. El titular de este rabino dice así: sería sorprendente si el Papa nos devolviera pronto la menorá. El rabino en cuestión se llama Samuel Eliyahu y es el rabino jefe de la ciudad de Safed, que está al norte de Israel. Él es además uno de los rabinos más reconocidos del país, pertenece al Consejo Supremo Rabínico y también forma parte de una especie de linaje de rabinos muy reconocido en Israel. Por lo tanto, no estamos hablando de las declaraciones de una persona que más o menos sea anecdótica, sino que es toda una auténtica autoridad dentro del mundo rabínico de Israel. Pero es más, si nos vamos unos días más atrás en el tiempo, si vamos de este 22 de marzo de 2020 a el 17 de marzo, nos encontramos también con las declaraciones de otro rabino. En este caso se llama Levi Sudri y en su canal de YouTube vino a decir lo siguiente: el coronavirus no disminuirá hasta que el Vaticano devuelva la menorá, permitiendo a Israel cumplir su propósito divino. Es decir, tenemos dos rabinos que hace muy poquitas semanas pues reclamaban nada más y nada menos que a Roma, y más en concreto al Papa, que devolviera la menorá. Ellos tienen la firme sospecha, o incluso en este caso la certeza, de que realmente en alguna dependencia oculta del Vaticano está escondida la menorá, está escondido este candelabro de 7 brazos de la tradición judía. Bueno, es más, en estas segundas declaraciones de este rabino, de Levi Sudri, además tiene una serie de connotaciones sobrenaturales. Parece que la recuperación de esta menorá por parte de Israel tiene capacidades milagrosas, porque literalmente lo que nos viene a decir es que en el momento en el que ese candelabro salga a la luz y se entregue a Israel, el coronavirus desaparecerá de la faz de la tierra. Estas connotaciones milagrosas son muy interesantes por lo que luego vamos a ver, por cómo también, como decía, estamos ante una reliquia del judaísmo, la menorá, que además tiene una serie de virtudes o de atributos, vamos a decir así, providenciales, que no han pasado desapercibidos a la tradición judía y que precisamente por eso lo han convertido a este candelabro en uno de los objetos sagrados más codiciados dentro del judaísmo y por los que más se está tratando de luchar de cara a recuperarlo, allá donde esté, ¿no? Y de conocer realmente o identificar cuál puede ser su paradero. Bueno, pues aquí tenemos en principio dos rabinos que son importantes. También en este caso Levi Sudri es un rabino muy respetado. Ha recibido varios galardones por determinados estudios bíblicos que él ha hecho. Y como digo, no estamos ante intervenciones anecdóticas, aunque se hayan hecho a través de canales de YouTube. Pero es que si tiramos de hemeroteca, nos encontramos también con una serie de peticiones similares. E incluso con una entidad o un carácter oficial mucho más alto. En el año 2004, Juan Pablo II tuvo una audiencia con dos grandes rabinos de Israel. Y justamente estos dos grandes rabinos de Israel lo que hicieron fue solicitar al Papa la búsqueda de antiguos objetos de culto judíos que ellos creían que estaban en el Vaticano. Entre ellos, el candelabro de 7 brazos que el general Tito
se habría llevado a Roma tras la destrucción del Templo de Jerusalén hace 1933 años. La nota de prensa de ese encuentro, de esa audiencia papal en el año 2004, pues añadía las declaraciones de uno de estos rabinos y decían literalmente: hemos dejado a su discreción la determinación de los objetos que pudieran ser importantes para nosotros, pero no mencionamos la menorá. No sabemos si el candelabro existe, pero si fuese así y nos lo diesen, no habría mayor alegría para nosotros. Por lo tanto, ahora ya no estamos hablando de dos rabinos que en la distancia, a través de la comodidad de expresarse libremente en su canal de YouTube, pueden decir prácticamente lo que quieran. Ahora lo que estamos hablando es de dos rabinos que actuaban también en representación del resto de la comunidad rabínica de Israel. En una audiencia cara a cara con Juan Pablo II, le expresaron su deseo de que, abrieran los sótanos del Vaticano y sacar a la luz el catolicismo todos esos objetos sagrados que pertenecían al antiguo templo de Jerusalén y que en principio debían estar custodiados de una forma oculta durante siglos en el Vaticano. Pero hay más. Seguimos tirando de hemeroteca. Y si nos vamos al año 1996, nos encontramos con esto. En esa ocasión, de nuevo a Juan Pablo II, se le va a hacer una reclamación de la menorá. Se le va a solicitar que devuelva la menorá de los judíos. Y quien lo va a hacer, en este caso, no es una autoridad religiosa, es una autoridad civil. Es el ministro de Asuntos Religiosos de Israel. De nuevo, y decía la crónica en este caso del diario ABC, lo que hace es que le solicita en esa visita oficial que el candelabro de oro macizo del templo de Jerusalén, que el emperador Tito se llevó a Roma como botín de guerra, sea de nuevo entregado a las autoridades israelíes. Como vemos, por lo tanto, ya hay una extensa reclamación que se ha ido dilatando a lo largo del tiempo. Estamos hablando ya de más de 20 años, veintitantos años, 25, 26 años, y además por diferentes canales. Lo más reciente es a través de las redes sociales, a través de YouTube, pero hemos visto que también de una manera mucho más acorde con lo que es la diplomacia internacional, también se ha producido esa petición. Bueno, ¿y el candelabro dónde está? ¿Qué tiene que decir el Vaticano al respecto? El Vaticano ha guardado siempre silencio, o por lo menos ha dicho que ellos no lo tienen. En el año 2017, además, se produjo un acontecimiento cultural muy importante en Roma. Se hizo una gran exposición a medias entre lo que eran los museos vaticanos y el Museo Judío de Roma, en la cual se empezaron a recoger hasta unas 160 piezas precisamente de objetos que tenían que ver con la menorá. Esta gran exposición se llamó precisamente así, se llamó La Menorá, culto, historia y mito. Y bueno, en todo ese más de un centenar de piezas de diferente tipo, había libros, había imágenes, había por supuesto muchísimas piezas arqueológicas, todas con la representación del candelabro de 7 brazos, para ver cómo había evolucionado y todos los significados históricos que tenía este objeto a lo largo de la historia. Bueno, pues en todo ese gran repertorio de objetos que supuso, como digo, una de las muestras culturales más importantes de ese año en Roma, no estaba la menorá original que fue extraída del templo de Jerusalén hacia el año 70 después de Cristo. Como os podéis imaginar, esta exposición no dejó satisfechos a los judíos y tampoco la negativa ni el silencio vaticano al respecto de que ellos no tengan este objeto, no tengan este candelabro de 7 brazos en el Vaticano o en alguna otra parte de la Iglesia Católica. Y es que ellos además se están nutriendo a partir de una serie de rumores o de historias de personas que aseguran haber visto la menorá justamente aquí, en Roma, y en manos de las autoridades pontificias. Precisamente además se suele decir que aquellos judíos que vienen sobre todo de Estados Unidos y que hacen una serie de visitas al Vaticano, que se les recomienda que vayan muy atentos, que vayan con los ojos muy abiertos, a ver si por cualquier rincón, en alguna de esas salas,
pueden ver un fulgor especial y detrás de ese fulgor alguna de las lámparas de los brazos de la menorá. Todo esto viene además alimentado porque hay una historia que va corriendo de boca en boca y que dice que después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los rabinos también más célebres del judaísmo contemporáneo, Isaac Herzog, cuando estuvo haciendo un recorrido, un periplo personal por Europa, tratando de recuperar a muchos niños judíos que o bien habían quedado huérfanos o bien incluso habían sido adoptados indebidamente, ilegalmente, por determinadas familias, tratando de hacer todo ese, como digo, ese ejercicio de búsqueda y de captación de estos niños judíos desamparados, bueno, pues también solicitó el apoyo del Papa. Y en ese momento, cuando solicitó el apoyo del Papa y visitó las dependencias del Vaticano, el Papa, un poco en agradecimiento a todo ese esfuerzo piadoso y filantrópico que estaba realizando este rabino, pues tuvo la amabilidad de mostrarle uno de los grandes secretos del Vaticano, y es que le enseñó la menorá. Como digo, esta es una historia que va corriendo de boca en boca y que está alimentando toda esta rumorología en torno a la cual pues parece como que sobrevuela la sospecha de que realmente la Iglesia Católica tiene la menorá. Pero es que además a esto se añade una segunda cuestión, y es si la Iglesia Católica tiene el candelabro de 7 brazos, ¿por qué lo retiene? ¿Por qué no lo entrega a los judíos? Bueno, pues aquí, como digo, hay un añadido, y es que no lo entrega porque el objeto en sí está unido a una determinada profecía. Hay una gran corriente dentro del judaísmo que dice que en el momento en el que empiecen a salir a la luz todas estas reliquias perdidas, se empiece a recuperar lo que es el gran tesoro del templo de Jerusalén, será el momento en el que se inicie también el final de los tiempos. Serían algo así como una especie de señales que estarían marcando justamente la siguiente venida del Mesías. Pero claro, el Mesías anhelado por el judaísmo no es Jesús. Hay que tener en cuenta que los judíos no aceptan a Jesucristo como su Mesías. Por eso en un momento dado los seguidores de Jesús tuvieron que separarse del judaísmo, aunque Jesús era obviamente judío, pero se tuvieron que separar de la corriente principal del judaísmo y fundar su propia religión, el cristianismo. Entonces, bajo estos rabinos, está muy claro que el Vaticano, el Papa, está tratando de retener y de impedir que se cumpla ese signo de los tiempos, acaparando en secreto esta reliquia para impedir que se cumplan las profecías anunciadas por los judíos. Y luego también hay un aspecto francamente interesante, y es que, como digo, está tan unida el candelabro de 7 brazos a la historia del judaísmo que prácticamente es como si el pueblo judío y el menorá tengan unos destinos entrelazados, como si corrieran la misma suerte. Y se llega a decir que en el momento en el que el candelabro salió del templo de Jerusalén en tiempos del general Tito, en el año 70, pues en ese momento naturalmente su luz se apagó, y con ella también se apagó la luz del pueblo judío. Fue un ejercicio, bajo su punto de vista, de sometimiento y de humillación al invasor. En el momento en el que este candelabro de 7 brazos, que fue expoliado por las tropas romanas, vuelva otra vez a manos de los judíos y vuelva otra vez a alumbrar el mundo, también se recuperará la luz del pueblo judío como signo de los tiempos. Así que, como veis, estamos hablando de un objeto que está rodeado, está impregnado de connotaciones sobrenaturales, de connotaciones simbólicas, y que por supuesto también en el día actual, donde lo político y lo religioso se mezcla en determinados aspectos, sobre todo en estas cuestiones, también tiene unas derivaciones políticas muy importantes. Bueno, ¿qué sabemos realmente? ¿De qué nos dice la historia? ¿De dónde puede estar este objeto sagrado? ¿Está realmente en manos del Vaticano el candelabro de 7 brazos, como aseguran, como vemos a lo largo del tiempo y con absoluta contundencia todos estos rabinos? Bueno, lo que tenemos muy claro es que la menorá fue requisada del templo de Jerusalén junto con otros muchos bienes en el año 70 después de Cristo. Esto parece perfectamente documentado y
lo sabemos gracias, por ejemplo, a uno de los grandes autores, de los grandes cronistas de la época, Flavio Josefo. Él nos dice en sus Guerras de los Judíos, literalmente, que un sacerdote le entregó 2 candelabros, mesas, cuencos y bandejas, todo ello de oro macizo, así como los velos, las vestiduras de los sumos sacerdotes con piedras preciosas y otros artículos a los militares romanos. Otro sacerdote, además, indicó dónde estaban escondidos más tesoros similares, y de esta manera fue como este sacerdote obtuvo el perdón para que también fuera concedido a todos los que se habían refugiado, ¿no? Todos los judíos que estaban colaborando. Es más, el propio Flavio Josefo dice qué es lo que ocurrió después con todos esos tesoros. Y comenta que el general Tito, que evidentemente lo que hizo fue vaciar el templo de Jerusalén para quitarles toda esperanza a los judíos, pues se llevó todas esas joyas, todo ese tesoro se lo llevó a Roma. Y el propio Flavio Josefo nos cuenta que cuando se produce el gran desfile triunfal de la victoria en Roma, también dentro de todos esos objetos que iban siendo exhibidos para alborozo de toda la población romana, que efectivamente estaba, pues os podéis imaginar, gritando, ¿no?, satisfecha, con gran entusiasmo por la victoria de las tropas romanas contra la rebelión judía. Bueno, pues dentro de todo ese gran conjunto de bienes valiosos aparecía también una mesa y aparecía también un gran candelabro de 7 brazos. Es más, tenemos lo que podríamos llamar prácticamente una especie de acta notarial esculpida en piedra. Y es que si nos vamos al arco triunfal de Tito, que fue levantado precisamente para conmemorar esa victoria contra la rebelión de los judíos, en el interior del arco tenemos una escena muy conocida donde efectivamente vemos a determinados soldados romanos portando un gran candelabro de 7 brazos. Así que con todos estos elementos, bien tanto por las fuentes escritas como por las fuentes artísticas, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente este gran candelabro que estaba en el interior del templo de Jerusalén llegó a Roma. Pero una vez que llegó a Roma, ¿qué pasó con él? Porque estamos todavía en el año 70. Todavía la Iglesia Católica no ha sido reconocida. Todavía sigue siendo una religión absolutamente minoritaria y que todavía no ha sido aprobada por el emperador. Todavía quedarán unos cuantos siglos hasta que llegue Constantino y luego ya Teodosio, y finalmente la Iglesia Católica, el cristianismo, se convierta en la religión oficial del Imperio Romano. Pero hasta entonces, ¿cuál fue el paradero de esta menorá?